Y, por ejemplo, todos nosotros vamos a poder entender. Les leo un trabajo al azar que encontré y que se llama Sobre los aspectos de tonalidad en la teoría de la música barroca. Entonces, creo que por más que no seamos expertos, no sepamos reconocer la música barroca de la que no lo es, entendemos de qué trata, no tenemos por ahí la definición precisa de un crítico musical de lo que es tonalidad, pero entendemos de qué se trata. Y ahora les leo un trabajo, uno a la mañana, los físicos, leemos por internet, nos llega en la lista de los trabajos del día anterior, entonces les leo uno de los tantos que yo imprimí, que seguramente no voy a leer por falta de tiempo, pero uno los imprime para estar tranquilo. Y ese trabajo que leí, que es de mi especialidad, por eso yo lo imprimí, se titula Sobre la estructura de fases y la geometría termodinámica de agujeros negros con carga R. Entonces, esto a ustedes les sonó como el haiku ese que yo les leí, pero simplemente no es porque sea difícil ese tema, o a lo mejor lo es, sino porque hay un problema de lenguaje. Y en física uno distingue respecto a lo que dije en crítica literaria, historia, sociología, y podría dar un montón de ejemplos. Yo incluyo la medicina, yo creo que hablo mucho con muchos médicos, creo que entiendo el tema del que hablan. Por supuesto, no voy a poder con precisión ponerme a discutir con él, pero el tema lo entiendo, mientras que en la física es algo demasiado vertical, en que todo depende de todo, y entonces si desde el principio nosotros no tenemos el lenguaje y aprendimos ordenadamente ese lenguaje de la matemática, que es el lenguaje de la física, y de la física en sí misma, no vamos a poder entender. Así que lo que yo pudiera proyectarles aquí iban a ser dibujitos que no iban a distinguirse, en mi opinión, demasiado. Digamos, si ustedes piensan la diferencia entre un astrólogo y un astrónomo, visto desde el objeto de estudio, es el mismo, ¿no? Es el movimiento de los planetas y su influencia en la Tierra. Y los astrónomos estudian el movimiento de los planetas, entre otras cosas, ambos, el astrólogo y el astrónomo, pero ese es un punto en común. En lo que difieren el astrólogo y el astrónomo es que el astrónomo hace cuentas, como decimos nosotros en nuestra jerga, o sea, tienen ecuaciones, estudian esas ecuaciones, y sacan conclusiones, y yo tendría que proyectarle ecuaciones, pero ese lenguaje a ustedes no se los enseñan. Entonces voy a tratar de que ustedes se vayan con una idea que es mi ideal, pero nunca lo logro, porque muchas veces en muchos lugares he dado charlas parecidas. Entonces, para terminar esta larga introducción, voy a leer algo que una vez descubrí en un diario, como que era una conferencia de Borges, y en la que Borges citaba un supuesto escrito de Joseph Conrad, un escritor polaco, pero que escribía en inglés. Generalmente sus novelas eran cuentos y sucedían en el mar. En realidad después descubrí que es un invento de Borges, otro más, o sea, Conrad jamás escribió esto. Y la imagen que a mí me gusta es que lo que Borges, vamos a decirlo, Conrad, describen que ve ese navegante, me parece que es la imagen de lo que ustedes tendrían que ver en la bruma de lo que yo vaya a decir. Entonces, el texto que quiero leer dice: el navegante, que es el narrador, ve desde la proa de su nave algo, hay bruma, entonces ve solo, yo saco un trozo de lo que estaba escrito, ve desde la proa de su nave algo, una sombra, una claridad en los confines del horizonte, y se dice que esa claridad, esa sombra, es la costa de África, todavía no la ve, y que más allá hay fiebres, imperios, ruinas, Sahara, los grandes ríos que explora Stanley Livingstone, y luego palmeras, y lo que resta de Cartago, que Roma borró con el fuego y con la sal. Y luego la historia de los portugueses, de holandeses, de zulúes, de bantúes y también de compradores de esclavos y ruinas y pirámides. Es decir, un vastísimo mundo de selvas, desde luego, de leopardo, de pájaro, bueno, y Conrad, Borges sigue. Entonces, en la bruma, en la costa de África, adivina eso. Nosotros estamos como ese navegante, nosotros digo también los físicos, mirando en la bruma, solo que lo que estamos adivinando es lo que está en el universo, y podemos ver algo, y a mí me gustaría que ustedes pudieran sentir algo de lo que estamos viendo, pero si yo quisiera explicárselo seriamente, ahí tendría que empezar con concepto de matemática, un lenguaje simplemente, no algo difícil. La primera cosa de la que les voy a hablar son lo que me gusta llamar las escalas naturales,
para que entiendan un error que cometen muchos epistemólogos y filósofos cuando hablan de revoluciones científicas, o sea, un concepto de revolución científica, que es correcto, que introdujo un físico de partículas, de hecho, en la misma profesión que la mía, solo que abandonó y se transformó en profesor de epistemología en Princeton desde muy temprano, y hizo un libro que es citado, digamos, innecesariamente en cualquier estudio de epistemología, o sea, de los métodos de epistemología, son los métodos del conocimiento científico, y él inventó un concepto de épocas de revolución científica y épocas de ciencia normal. Por ejemplo, ahora estaríamos en su clasificación en una etapa de ciencia normal y esperamos que pronto aparezca, si se mide cosas de las que después voy a hablar, empecemos en una etapa de revolución. Pero para ver que ese concepto no es, a pesar de que él era físico, yo creo que el hecho de que nunca trabajó en un trabajo en física, todos en epistemología, lo confundió un poco. Entonces, no es que haya revoluciones, espero convencerlo, sino que hay escalas distintas. Entonces, si ustedes piensan en la primera escala que tenemos a mano, que es el metro, que sirve para medir longitudes, no es de extrañar que el hombre haya creado una escala de un metro, para medir la altura de una persona, un hombre y una mujer. Crearon esa escala. Para medirla hay que pensar en objetos que van de 1 metro a 2 metros, así que no voy a inventar una escala en que tengo que usar muchos números. Y que para medir el tiempo usemos el segundo, tampoco es raro, porque si queremos contar las pulsaciones de nuestro corazón, más o menos es 1 segundo. De hecho, Galileo, los experimentos que fundaron la física moderna, y yo diría la ciencia moderna, usaba para medir la caída de los cuerpos, con los que sacó la famosa ley binaria, si no importa de qué se trata, si la olvidaron, usaba los latidos de su corazón, que eran, tenía un pulso muy regular, eran casi 1 segundo, pero muy regular. O sea, él se tomaba el pulso mientras veía caer pelotitas por un plano inclinado. Y las distancias él las medía en cúbito. Cúbito es uno de los huesos del antebrazo. O sea que es todo antropométrico, las escalas en las que empezamos, en las que se funda la ciencia moderna. El metro no estaba inventado, bueno, entonces era el cúbito. Y de hecho, bueno, las medidas inglesas, ustedes saben que las medidas son el pie, son el codo, son la pulgada, o sea, no hace falta que les aclare que todo eso resulta de que es la escala natural en los fenómenos en los que los seres humanos se empiezan a mover. Eso no quiere decir que cuando estudiamos otros fenómenos tengamos que abandonar esas escalas y trabajar con nuevas escalas de las que voy a hablar ahora. Pero eso no quiere decir que entonces tiremos la teoría en la que usábamos esas escalas. Por ejemplo, la física de Newton, para estudiar el movimiento de los cuerpos, para medir un auto a ver si se excedió en la velocidad, es una física que requiere escala de metros, y vamos a suma de kilómetros y de horas, pero es una escala natural, mientras que hay escalas para medir la edad del universo, por ejemplo, en que yo tengo, si quiero decir la edad del universo en segundos, tengo que decir un 10 seguido de 47 ceros más. O sea, 0, 0, no sé dónde los números que quería escribir si hubiera habido pizarrón, pero puedo decirlo. Se imaginen un 10, un 100, un 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, bueno, y sigan agregando ceros hasta que sean 48 ceros. Esa es la edad del universo, en segundo. Entonces, para estudiar la edad del universo, evidentemente, ya la escala no nos sirve. Después vamos a ver que también nos puede servir. Pero no vamos a abandonar la física de Newton, vamos a usar la física de Newton. O sea, la revolución la verdadera, como la francesa, se corta la cabeza de los reyes y empieza la monarquía. En física no le cortamos, estaba muerto, pero no le cortamos la cabeza a Newton y lo seguimos usando en una escala en la que lo podemos usar. Y en otra escala usaremos otra cosa. Ligado con lo de las escalas, pero también ligado con una especie de concepto de inutilidad del trabajo de los físicos, a los que me gustaría volver, si quedara tiempo. Les cuento que, no sé si ustedes saben que los griegos no tenían ningún problema en saber que varios siglos antes de Cristo, en saber que la Tierra era esférica.
De hecho, hay un griego, que en realidad era nacido en lo que es hoy Libia, era Tóstenes de Cirene. Cirene, una ciudad que en Libia ahora se llama Shabat. Nacido ahí, y que en 300 años antes de Cristo inventó un método basado en trigonometría, la trigonometría que había aprendido de los árabes, gracias al cual calculó el radio de la Tierra. O sea, consistía en, él iba a Alejandría, que está a cierta distancia de Cirene, de la ciudad de su nacimiento, y había medido las sombras que hacía justo al mediodía con el sol vertical, un poquito después del mediodía, objetos en Alejandría, en Cirene, y con trigonometría determinó que el radio de la Tierra era 250.000 estadia. El estadium es una unidad que habían inventado los griegos y que es un octavo de la milla, que era una unidad que habían inventado ellos. Y una milla era la distancia en las carreras de caballos en Grecia en esa época. El estadio era un octavo de eso y era el equivalente a un dado número de pasos. En realidad la milla eran 1000 estadias y ellos llamaban paso a 2 veces el movimiento, o sea, el doble de lo que nosotros naceríamos. Si lo traducimos con lo que sabemos de lo que eran las estadias, el radio de la Tierra que midió él es de 39.250.000 metros, o sea, 39.250 kilómetros. El radio que aceptamos hoy es de 40.000 kilómetros. O sea que 3 siglos antes de Cristo, con un error de 2%, había una persona que había decidido medir el radio de la Tierra sin ninguna razón práctica. Tampoco hubo ninguna razón práctica para que Demócrito, entonces yo lo estoy haciendo para defenderme de los físicos experimentales, que veo muchos que a veces se ríen de las cosas en que nosotros trabajamos porque no tienen una utilidad muy próxima. Y ustedes creo que deben haber escuchado que la idea atomista no es una cosa del principio del siglo pasado, sino que Demócrito y después Leucipo, o sea 400 años, 300 años antes de Cristo, tenían una idea atomística. Demócrito dijo, porque el que lo escribió Demócrito era como Sócrates, no escribía lo que decía, el que lo escribió era Sexto Empírico, decía así: por convención el color, por convención lo dulce, por convención lo amargo, pero en la realidad átomos y espacio vacío. O sea, evidentemente alguien que dice eso y no da ninguna fórmula ni nada preciso, está tratando de entender como uno trata de entender el truco del mago, sin ningún motivo. Hoy sabemos que el radio del átomo, no verá cómo hago, porque es distinto, porque es un número muy chiquito en la escala del ser humano, que son los metros, pero vamos a pensar que es un 1 dividido, una cifra que es 1, 0, 0, 0, 0 hasta 10, o sea, un 1 dividido 1000 millones. Si hago 1 dividido 1000 millones y eso lo pongo en metros, eso es lo que sabemos hoy aproximadamente que es el radio de un átomo de hidrógeno. El radio que tenía el universo al empezar, si es que el universo empezó, eso vamos a volver más adelante, es de vuelta un número muy chico, en segundos, es 0 punto, y tengo que leer 40 ceros y recién ahí poner el 1. 0,1 es fácil, 0.1. 0,01 es fácil, 0.01. Yo tengo que decir 39 ceros y después un 1, y eso todo después del punto, para decirles el radio que tenía el universo cuando empezó el universo. Cuando yo digo el radio que tenía el universo, quiero decir lo que había en el universo cuando empezó y el espacio-tiempo que también empezaba. O sea, es el espacio en el cual los fenómenos suceden, también empezó, y ese espacio tenía un radio, que es ese tan pequeño. De vuelta vemos que ese número enorme
lo